Buenas noches. Hoy, 20 de noviembre, tenemos el honor de tener con nosotros a don Pedro Gómez, con una excelente presentación que nos quiere dar a todos nosotros, los venezolanos, colombianos y todos aquellos que se conectan a nuestro canal de Ganadería Regenerativa en Venezuela, de nuestra asociación, la Asociación Venezolana de Ganadería Regenerativa. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por estar con nosotros. Él es tecnólogo agropecuario y gerente de la Hacienda San Luis, cofundador de Acoganar, que nos viene a enseñar sus resultados de los implementos, de implementar en los sistemas sostenibles en ganadería regenerativa. Don Pedro, muchísimas gracias por este excelente apoyo que usted le brinda a todos los productores de Venezuela y el mundo. Gracias. Los micrófonos son suyos. Yo voy a estar ayudándole con las preguntas que tengan los muchachos y las personas que nos acompañan. Casi todos son carajitos como nosotros. Muy bien. Adelante, don Pedro. Hombre, don Basilio, no, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su invitación, hombre, a este canal, a este espacio tan bueno, tan renombre que tiene. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que dedican un tiempo para oír cosas, para hablar, para aprender. Si aquí estamos es por algo, porque alguna inquietud tenemos, algo tenemos ganas de aprender, de compartir. Entonces, a mí me parece muy valioso el tiempo de todos, que todos dediquen un rato de su tiempo para oír cuentos, historias. Algunas serán positivas, otras no serán positivas, pero cuando uno tiene la mente abierta, algo se queda, ¿no es cierto? Entonces, yo les agradezco todo mucho a ustedes, hombre. La verdad, demasiadas gracias. Bueno, don Pedro, Sí, ya por aquí están grandes amigos suyos. Rodrigo Gaviria, Jorge Romero, Nicolás Sierra, eh, la gente de Bolivia, Ganadería Regenerativa, don Rodrigo Gaviria está ahí presente. Adelante, don Pedro, muchas gracias. Vamos a escuchar esa excelente disertación que nos va a regalar hoy. no, muchas gracias a todos los compañeros por apoyarme, por el apoyo, por hacerme barra ahí, como para no dejarme a mí solo desfallecer en este intento. No, muchas gracias a todos, la verdad. La verdad que sí. Como usted decía, soy socio fundador de Acoganar, es la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa en Colombia. Estamos con las puertas abiertas a todos los ganaderos, amigos de Venezuela, de cualquier país, a contar nuestras experiencias, a ayudar en lo que podamos. No es a decir cómo se hacen las cosas ni cómo se tienen que hacer, sino a contar. Esa es, digamos, la que nuestra misión, contar qué es lo que hay, cómo lo hacemos. Ya cada uno verá si lo toma, si lo deja, qué piensa o qué quiere, pero esa es nuestra misión, compartir nuestros, no son conocimientos, son experiencias, más que conocimientos. Entonces, a ver, yo voy a hablar desde el punto de vista de ganadero. Yo soy ganadero, desde pequeño nací de familia ganadera, he estado toda la vida criado en el monte, entonces voy a hablar desde el punto de vista ganadero. Soy ganadero y soy asesor en ganadería, pues hoy en día y todo eso, y lo he sido siempre, pero voy a hablar desde el punto de vista. Yo no le voy a decir a nadie cómo se hacen las cosas, ni cómo se tienen que hacer. Yo simplemente vengo a contar lo que yo hago, lo que hacemos en la asociación, lo que hacen mis compañeros, las embarradas que hemos hecho, las cosas positivas, las cosas buenas, y no vendo nada, no promocionamos nada, no hablo mal de ninguna raza, no hablo mal de ningún tipo de ganado, no hablo nada, ¿no es cierto? Cada uno tiene su manera de hacer las cosas y todo es muy valioso desde que las cosas se hagan desde un punto de vista honesto, todo es muy valioso, todos madrugamos, todos le ponemos el pecho y la espalda al sol, entonces así que para mí todo es muy valioso y todo lo respeto mucho, ¿no es cierto? Lo que yo voy a decir no lo he leído, no lo he visto. Obviamente he tenido grandes mentores como Siedman, como Elizondo, como mucha gente que les he oído cosas y les he aportado, pero todo esto son experiencias, ¿no es cierto? Entonces simplemente es contar digámoslo, básicamente, prácticamente una historia de vida y una experiencia, ¿no? Que es que en ese libro dice, no, mire, yo lo he hecho así. No, 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 en el libro no dice, no, esto que yo les voy a mostrar, todas las fotos son mías, todas las fotos son de trabajos que yo hago, no hay fotos de internet, habrá una cuando mucho, pero que hay una. De resto, todas las fotos y todos los datos son recopilados en las fincas donde yo trabajo y en las fincas
de propiedad de la familia y eso. Entonces, digamos lo que buenas, malas, valiosas o no valiosas, es lo que hay, como dice, es lo que hay. No es, no es que no son supuestos ni no son nada, sino que es lo que hay. Bueno o malo, ya cada uno determinará cómo es. ¿No es cierto? Eso es, pero básicamente eso es lo que venimos a contar hoy en día. Y como dice la frase de don Gerardo Smeider, no me crean. No me crean nada, porque si me creen, se van a llenar de más creencias. Ya tenemos suficientes creencias. La ganadería está llena, llena, llena de buenos consejos, perdón, de malos consejos con buenos propósitos. Todo el mundo te da un consejo, todo el mundo te da un propósito y te dice hágalo así, hágalo de tal manera, pero muchas veces desde el desconocimiento, sin preguntarte para dónde va, usted le pregunta a una persona, ve qué toro debe usar. Todos te dan un consejo diferente, todos te dan un consejo diferente, pero ninguno te pregunta para dónde lo vas a llevar, qué vas a hacer con él, cómo es tu tierra, es tierra de loma, es tierra inundable, qué pastos tenés. Nadie pregunta eso, ¿no es cierto? Pero te dan el buen consejo como a ellos les fue. Entonces, por eso les digo, no crean lo que yo les digo, mírenlo, llénense de verificación, verifiquen todo lo que yo voy a decir porque no es cierto lo que yo voy a decir para mucha gente, para otras sí será, para otros no aplica ni cinco. Para mí ha aplicado, para otros puede que no aplique nada, pero en este caso vamos a mirarlo. Denme un segundito que esto... Don Pedro, no lo dejaron solo. Aquí está todo el equipo de Acoganar. Todos, Ah, yo sí. soy Acoganar, yo soy Acoganar. Saludos a José Luis Hidalgo, no sé si lo recuerda, es el director ejecutivo de Aveganar. Nosotros Sí, somos la, la hija de Acoganar, porque siempre nos hemos mantenido bajo las líneas de todos los amigos de Acoganar que nos han dicho, y gracias a Dios nos enseñaron todo ese trajín que dieron ustedes para que fuera más fácil para nosotros. Y hemos ido de la mano de las enseñanzas que nos han dado todos los compañeros de Acoganar que nos han ayudado. muy bien. No, hombre, la verdad que nosotros estamos muy contentos con la asociación y es eso, es compartir. No es, no es llenarnos ni enriquecernos ni nada, sino compartir experiencias y compartir todos los daños que hemos hecho, porque es que en realidad yo creo que no, son más los daños que hemos hecho en este mundo que lo que estamos haciendo bien. Entonces yo creo que eso es demasiado importante, sobre todo para las futuras nuevas generaciones que vienen y para lo que nos queda de vida a nosotros, pues que nos quedarán dos motiladas, pero bueno, todavía estamos a tiempo de hacer alguna cosa. Entonces, mire, así más o menos comenzó todo. Yo, como le digo, he trabajado en fincas hace mucho tiempo y así comprábamos, en eso se usaba en esa época y comprábamos fincas en este estado para montarlas y para hacer cualquier cantidad de cosas, de barbaridades que hoy digo yo, Dios mío bendito, si yo hubiera tenido la manera de y el conocimiento que tengo ahora, hubiera hecho las cosas de otra manera. Sin embargo, así pasó, así fue, no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás, todo pasa en su momento, todos estamos en el momento correcto, en el momento adecuado, pero así digamos lo que así empecé. Vamos a poner un ejemplo, esta era la finca San Luis, usted no veía a 1 metro del alambre para adentro, para ningún lado. Estos fueron los ganados iniciales con que se empezaron a trabajar, unos ganados pardos suizos, unos ganados, unas lecherías, mire el estado de los terneros, mire el estado de las vacas y eran ordeñe y sáquele sangre de esos animales y ordeñe y así empezaba uno y estos eran los trabajos que hacía y así trabajamos durante mucho tiempo y estos eran los ganados que uno tenía y eran producciones individuales y mire el estado de los terneros, ahí no había homogeneidad en nada, no había nada de esas cosas, pero sin embargo trabajábamos y funcionaban, eran otras épocas y eso nos funcionó durante mucho tiempo y, y así lo hacíamos y seguimos haciendo. Esto era una práctica muy común que hacíamos, esto lo hacíamos y no lo puedo negar, no puedo esconder la cabeza, lo hice muchas veces y este era el método tradicional, inclusive a uno le decían, tiene que tirar la semilla con la candela caliente, porque si usted tira a los 2 días que esté fría, ya la germinación no sirve y no sé qué, entonces uno tenía que conjugar que, sí, que ese día no fuera a llover, porque entonces se le dañaba a uno todo, y después de esta quema venía cualquier cantidad de tordón y de matamalezas y de cualquier barbaridad, eso lo hice 1000 veces, no lo puedo negar. Esto también lo hice en muchas ocasiones. Arábamos la tierra, uno sembraba, entre más polvo quedara, entre más
Si uno llegaba y encontraba que el rastrillo no estaba dejado como un polvo, le echaba cantaleta a todo el mundo que eso no iba a servir, que eso no iba a funcionar. Esto lo hicimos, esto nos dio pasto durante mucho tiempo, así funcionaba. Echamos herbicidas a 2 manos, insecticidas a 2 manos, todo lo que supuestamente lo que no debíamos haber hecho, todo lo hicimos. Todo lo que hoy digamos de que no se hace, todo lo hicimos. Entonces, por eso tenemos, digamos, lo que ¿cómo se llama eso? Como, voy a preguntar, como los borrachos arrepentidos tienen toda la capacidad de decir y están en todo su derecho moral de decir, vean, no hagan esto porque ya pasaron por ahí. Entonces, nosotros ya pasamos por eso, ya supimos. Esto era lo que hacíamos sobre pastoreo permanente. Manteníamos unos lotecitos de ganado en unas extensiones muy grandes, arrasar con los árboles de una u otra manera, sobre pastoreo. No, los novillos no se podían mover que porque perdían kilos. Entonces usted ingresaba a los novillos hasta que no salieran de 560 kilos, no los podía sacar de potrero porque eso era lo que se usaba y eso fue lo que aprendimos y eso nos enseñaron en la universidad y eso nos enseñaron los, los viejos que iban adelante. Nosotros así lo hacían y así lo hicimos. Y a esto lo llamamos éxito. Esto para nosotros era el éxito mayor y uno esto lo mostraba y llevaba gente a que lo viera y lo mostraba a todas partes y le decían que era un berraco y entre menos cositas y eso era usted. Fui a esa finca y yo no vi una sola maleza, le decían a uno, eso era, no, mejor dicho, eso era como si usted fuera el Santo Papa cuando uno lograba tener una cosa de estas maneras. Pero con todas esas prácticas y con todo ese éxito que llamamos, esto fue lo que logramos. Esto era lo que logramos y lo que logramos después de muchos años y mucho tiempo. Y esto fue lo que logramos. Y esto después, cuando lloviera, volví y le salía un pastico, volví y quedaba en las mismas, y volví y llovía, y esto era lo que logramos. Y lo que logramos, en vez de montar fincas, lo que logramos era acabar fincas. Y eso lo hicimos pues, casi todos los de mi generación. Habían muy poquitos locos, entre ellos el señor Gabriel Ramírez, que fue una de las personas que yo más he admirado en mi vida, y fue de las primeras personas que cuando nosotros hacíamos esta cantidad de barbaridades, él estaba haciendo otras cosas y nosotros decíamos que estaba loco, después empezamos así que no estaba tan loco y no que estaba en marihuanao y que medio cositas y todo eso, entonces, pero nos le fuimos pegando y fuimos viendo que hacía cositas y nos fuimos pegando, entonces yo creo que para mí la primera persona que yo le vi todo esto fue a Gabriel Ramírez, que yo vi que hacía las cosas de diferente manera y cada que lo veo le digo que para mí ese ha sido mi sensei y mi inspiración porque y yo, pues, y nos burlamos de él, al principio nos burlamos de él y decíamos, pero este man, ¿qué hombre? Este man va a perder esa vinca, el man va a dar acá la vinca. Lo que nos dicen a nosotros hoy. Todo lo que nos dicen a nosotros hoy, ya nosotros lo decíamos a él. Pero entonces nosotros con ese éxito, a lo que llamábamos éxito, en esto terminamos. Inexorablemente aquí vamos a terminar todos, unos más ligeros que otros, unos más retrasados o lo que fuera, pero las fincas todas iban para allá. Todas las fincas tenían este camino, porque todos lo que hicimos no se debía haber hecho. ¿Qué hacíamos? Teníamos una ganadería tradicional. Sabe que me dicen ahorita a mí en la finca, epa Basilio, qué pastera tan bonita tiene usted, lo felicito, pero ¿no será que le eche una fumigada a eso porque le está saliendo como mucho monte? Es mejor parar eso a tiempo, que después no va a poder aguantarla. Yo sé que usted ha metido muchos animales, pero ¿cómo va a ser con eso? Mire, don Pedro, por aquí está la señora María Juliana Hidalgo, José Luis Hidalgo, le dice, la vieja escuela, don Pedro, Willy Aguilar, productor de Guadolito aquí en Apure de venezolanos, Said Emilio Rojas de Magdalena, Luis Silva aquí de Venezuela, Enrique Santiago aquí desde Puerto Rico, Orgánicos LTDA de Medellín, Elisaúl Santiago aquí de Barinas, Mauricio Rojas de la Manada Regenerativa, José Luis Hidalgo, saludos, bueno, ya los demás los habíamos saludado, Jesús Ospina, Jorge Ariel, Emerson Vázquez, Jorge Ariel, Aveganar, Álvaro Guzmán, Ganadería Regenerativa, don Rodrigo, Nicolás Sierra, Jorge Romero. Para que todos están presentes, tenemos una audiencia de más de 55 personas escuchándolo, don Pedro. Adelante, hombre, no. Disculpe que lo interrumpí. Tranquilo, tranquilo. No, muchas gracias a todos, hombre. Muchísimas gracias por conectarse. Entonces, mire, ahí dijeron la vieja escuela. ¿Por qué eso lo aprendimos al pie de la letra? ¿Y por qué eso protocolo lo hacíamos perfecto y todos sabíamos y teníamos en la cabeza la dosis perfecta del veneno? Todo lo hicimos al pie de la letra. ¿Por qué cuando mostramos una cosa diferente hay tanta traba y tanto
no, así no se puede, así no se hace, así no tal cosa, así esto no es así, eso no da resultado, la finca se está perdiendo, la finca las otras. Porque cuando hacíamos toda esta cantidad de cosas, nadie objetaba nada. Porque nadie objetó nunca nada y porque nadie se preguntó, viejo, ¿esto sí es así? No. ¿Cómo es el protocolo? Tanto. ¿Cada cuánto hay que purgar? Cada tanto, purgue. ¿Cada cuánto hay que bañar? Cada tanto, bañe. Y usted lo único que hacía era copiar protocolo y pegar protocolos. Y fuera de eso, le aumentaba el protocolo su ingenio, que se las quiera, que era lo peor que podía haber, era porque a usted le decían la dosis de tordón es de tantos centímetros y a usted le va por echarle orines de loca en ayunas y yo no sé qué, yo no sé qué, que para que eso potencializara, entonces para hacer más daño todavía. Porque eso nunca lo objetamos, porque nunca nos dio por decir eso no es así. Pero ahora que nosotros mostramos otra cara, otra fase, porque todo el mundo, o todo el mundo no, porque la gran mayoría lo objeta, ¿no es cierto? Entonces, la invitación es, mire, lo que les decía ahorita, no objete, mírelo, ensaye. A usted dice que a mí también me dicen, no, este man tiene la finca, está quebrado, no volvió a fumigar, está quebrado. Entonces, pero la realidad es otra. Entonces, esta era la ganadería que nosotros teníamos, con un enfoque de producciones individuales, muy pocos animales, bajas cargas, la diversidad la acabamos, nosotros acabamos con todo animal que aparecía, le damos en la cabeza, árbol que aparecía, o sea, eso era, y eso no está mal hecho, o sea, esa era la información que nosotros teníamos. Es como a uno le dicen, es que los papás a uno lo maltrataron, le pegaron, no era la información que ellos tenían. Era la información, era criar hombres y criar hombres fuertes y esa era la información. Hoy en día a los niños se les dice, amorcito, mi vida, mira tú, se les pide favores y esa es la información que tienen los papás de hoy en día y es lo que ellos están haciendo. Los papás de nosotros tenían, y esa era la información que nosotros teníamos en la finca. Y eso fue lo que hicimos. Mal hecho, no. Eso no podíamos hacer otra cosa porque no teníamos otra información. Malo si tuviéramos otra información y no la hubiéramos aprovechado. Entonces, digamos lo que esto que aparece aquí es todo lo que hicimos. Una ganadería tradicional y que se sigue haciendo. Una mala relación con el público, con el consumidor, ganaderías contaminantes, animales y muy dependientes de insumos. Nosotros, todo problema lo resuelve el mostrador. Todo problema lo resuelve el mostrador. O sea, todo problema que nosotros teníamos, vaya, cómprelo y eso se soluciona. Y hay una gente y unos investigadores muy tesos, muy berracos, y lo investigan y saben la molécula perfecta para el problema que usted tiene. Pero hay que aprender a que esos problemas, primero, a que los problemas no pasen, y segundo, a que si pasan, su finca y su ganado sean capaces de solucionarlos solos, no solucionarlos a base de otros problemas, porque usted soluciona un problema con otro problema, ya son dos problemas. Entonces, para los años, a mí más o menos en el año 2000 y punta me empezó y empezamos a hacer las primeras rotaciones y los primeros PRD. Llegó el señor Pineiro, nos enseñó esto. Ahí es donde yo digo que ya nos mostraron otra información y nos volvimos inquietos. Yo por lo menos ya empecé, estas fotos son del 2005, ya empezamos a hacer las primeras rotaciones, a llenarnos de cuadritos, a llenarnos de alambre, a llenarnos de cosas. Fue otra información, fue la que hicimos, pero esto ya empezó a mostrar un cambio, esto ya empezó a mostrar una salida, esto ya empezó a que se veía distinto. Si mire, estas son, digamos, las primeras rotaciones, usted ya ve una finca, ya es muy distinto usted mostrar esto a mostrar esto o a mostrar esto, ¿no es cierto? Son cosas totalmente distintas. Ya usted aquí ve otro panorama muy distinto. Entonces vimos que había empezado otras salidas, pensamos que había llegado, que era lo último también, empezamos a hacer los PRD, los montamos de muchas maneras, eso con alambres bonitos, pintados, sin pintar, de acuerdo al gusto de los vinqueros y todo, pero ya había otras, ya había otro modo de pensar, ya había otras cosas y por ahí empezamos. Empezamos a hacer los cambios, aquí hay unos cambios, estos cambios son del 2010, por ejemplo, mire, estos cambios son en Valledupar, mire la diferencia entre los potreros, pero seguíamos haciendo cosas, seguíamos haciendo barbaridades, seguíamos usando veneno, seguíamos usando, aquí ya no usábamos arados, por ejemplo, ya aquí no se usaron semillas, pero sí se usaban venenos, sí se talaban árboles, sí se hacían muchas cosas, pero ya esto es muy distinto a lo que había antes, pero había, digamos, lo que esta fue el empezar de una transformación, el empezar de algo. Ya aquí hay un antes y un después y con esto estuvimos mucho tiempo. Yo pienso que esto es mejor que lo que había anteriormente, pero es peor que lo que hay hoy en día. Entonces, gracias a Dios vamos, o desde el punto de vista nosotros vamos trascendiendo. Por ejemplo, en el potrero que ustedes ven aquí a mano derecha, o mejor dicho, en los dos,
Ahí eran potreros con malos manejos que con buenos manejos quedaron así. No se utilizó un gramo de semilla, sí mucho veneno, nada de arado, nada de nada, ni semilla, pero sí cambiaron ellos simplemente con un solo manejo de pastoreo. Ya teníamos otros potreros diferentes. Lo mismo aquí pasa en estas fincas. Mire, la diferencia es las mismas fincas, son las mismas fincas. Las siembras de pasto eran pocas realmente, pero simplemente eran manejos distintos. Esto ya empezamos a chicotearlo, como decíamos nosotros, a hacer PRD, a hacer rotacioncitas, a hacer cosas. Ya empezamos a tener fincas muy distintas. Seguíamos usando veneno y seguíamos usando cosas, pero había un avance, por decirlo de esa manera. En estos días, yo en una entrevista pues que me hicieron de Acuganar y todo, me dijeron, yo dije que yo había tenido una conciencia de esto desde hace mucho tiempo, pero que yo no sabía ni cómo llamaba, pero que lo hacía de una manera u otra. Mira, entonces vos sos regenerativo, ya tiempo va a ser mentiroso, pues ahora yo pongo usted pues es nuevo y es regenerativo, y que, porque yo decía, no es moda lo que nosotros estamos haciendo, es algo que traemos de muy atrás. Acá me acabo de encontrar una foto, esta foto es del año 98. Miren una finca en el año 98, cuando todo eran desiertos. Esta era la finca de la familia en el año 98. Miren qué tan distinta era una finca comparada con ese momento. Sin embargo, usábamos veneno a dos manos, cargas de veneno, pero ya había digámoslo, un pensamiento o algo que uno decía que era un pensar distinto a lo que se hace. Entonces, estos árboles no fueron sembrados a 10 días antes de la foto, esos árboles muy viejos. Entonces, se trataban de tumbar montes, pero conservar mucho, que la gente no hacía. A la gente le gustaba era arrasar, pero cuando uno tenía la oportunidad de dejar esto, lo iba dejando y esto iba prosperando de otra manera. Esto es una foto del año 98, una foto del 2000 y esto viene a ser 2000, no, 2002, 2003, por ahí así. Mire que esto es, digámoslo, esto es una ganadería regenerativa o algo parecido a lo que hacemos hoy en día. Lo hacíamos de una manera porque muchas veces no nos alcanzaba la plata para montar toda la finca, entonces aprovechábamos las rastros y lo hacíamos y nos daba resultado. Y mire los estados de los ganados. Y usted puede ver estos ganados en perfecto estado. Seguíamos con lotes muy pequeños y todo, pero fue algo incipiente. Fue algo incipiente que nos fue despertando la conciencia. Entonces, por eso digo yo que hoy en día usted no tiene que empezar con toda la finca, sino que usted puede empezar si usted quiere y tiene ganas de empezar, usted puede empezar con poquito. Si es muy berraco y quiere empezar con bastante, pues también es muy bueno y mejor, pero si no, el hecho es que haga el ensayo y mire que las cosas sí se pueden lograr. Entonces, mientras nosotros no cambiemos, este iba a ser nuestro futuro, sí o sí. Nosotros no íbamos para ninguna otra parte que no fuera algo a esto. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos que desaprender todo lo que habíamos aprendido y volverlo a aprender. Tuvimos que quitarnos todo lo que pensábamos, como si fuéramos muchachos que hubiéramos salido de un barrio en cualquier ciudad de Colombia y hubiéramos entrado a la universidad sin saber nada de vacas, para volver a empezar esto, para volvernos a quitar todas esas vendas y todas esas historias que nos habían echado en la cabeza que no nos dejaban avanzar. Cuando nos dimos cuenta que nuestro principal activo y nuestro principal fuente de trabajo y nuestra principal fuente de ingresos es el suelo, todo cambió. O sea, nosotros no podemos tener ni finca bonita, ni vacas buenas, ni ganado bueno, ni perros buenos, ni caballos buenos, si no tenemos un buen suelo. Y era lo primero que nosotros hacíamos, era acabar con el suelo, era darle muy duro al suelo. Y el suelo es un recurso que es renovable si lo sabemos manejar. Si no lo sabemos manejar, es un recurso que se acaba, se deteriora con toda seguridad y a grandes pasos. Eso se deteriora a grandes pasos, eso es una cosa, uno no se imagina. Después es que uno, por ejemplo, mire en un coral y dice, mire por donde este coral era por aquí y vea cómo se ha bajado, mire el agua con lo que ha hecho. O sea, uno no percibe, pero es cantidades de tierra las que uno pierde. Entonces, cuando nos dimos cuenta y empezamos a ver que este era nuestro activo, que sin esto nosotros no podíamos tener ni buenas vacas, ni buenos animales, ni bueno nada, sin esto no podíamos hacer nada, por más que quisiéramos, por más genética que quisiéramos traer, por más catálogos, por más toros alemanes, franceses, de donde fuera, sin suelo, nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, nos dimos cuenta de eso y empezamos a cuidar el suelo, empezamos a tratarlo de una manera diferente, empezamos a respetar los ciclos del agua, los ciclos de la tierra, los ciclos de la naturaleza, empezamos a respetar todo esto para que la tierra misma se empezara a regenerar, se empezara a curar, se empezara a sanar de todas las barbaridades que habíamos hecho y entonces empezar a responder y empezaran a responder nuestro animal y empezaran a responder nuestros pastos y empezar a responder todo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que no teníamos, de que éramos
de que éramos unos invitados y que como invitados teníamos que manejarnos bien. Usted llega a una casa y si usted se maneja mal, lo echan o lo sacan, o llega a un grupo o un WhatsApp y empieza a poner problema y eliminado y lo sacan. Entonces nosotros somos unos invitados en una finca que teníamos que empezar a manejarnos bien porque no la naturaleza nos iba a sacar, y si la naturaleza no nos sacaba porque nos daba espera ¿cómo se llama eso? La plata sí nos sacaba, el mercado nos sacaba. ¿Por qué? Porque no teníamos con qué manejar esto, con qué seguir el ritmo de vida que llegábamos, era como pelado con papá rico, pues es un ritmo de vida impresionante que no teníamos con qué pagar. La finca no nos lo devolvía, no habían utilidades. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, los suelos gordos producen vacas gordas. No hay manera de tener vacas gordas ni con genética, ni con nada, ni con pastoreo si usted no tiene un buen suelo. Don Pedro, y qué difícil hacerle entender a la gente que el suelo es lo más importante, es el activo, como repetimos ahora que ustedes nos han enseñado esa parte y que hemos aprendido de don Rodrigo, lo repite, su activo no son las vacas, su activo no es los tractores, su activo es su suelo. Si usted no valora ese suelo le va a pagar como usted le pague a él. Aprovecho la interrupción. Claro. Miguel Ángel Camargo Vega, saludos desde el Casanare. Pedro Vieira, uno de los libros de la ganadería. El Pedro Gómez Vieira, ¿no? Cosme Contreras de Socopó aquí en Barinas, Luis Felipe Rendón Hernández, aquí le está echando broma, Orines de Loca, se ríe con usted. Joaquín Camargo, saludos. Emil El Yude de Acoganar, Joaquín Camargo desde Valledupar, Joaquín Escobar Uribe desde Colombia para Basilio y Pedro Gómez, saludos. Finca La Estrella, Enrique Santiago de Puerto Rico, viéndolos. Javier José Calvo de aquí de Barinas, que no quiere hacer caso, él sigue fumigando. Y María Julián, José Luis Hidalgo, que ya lo habíamos saludado. Adelante, don Pedro. Sí, listo. Entonces, a ver, yo les mostré ahora un potrero que es el ideal, ¿sí o no? Pero resulta que el ideal de la naturaleza es este. Miren la diferencia entre ese potrero y este. Esto es lo que la naturaleza quiere. Y si nosotros no actuamos, eso es lo que ella necesita y lo que ella pone en su tierra porque eso es de ella. Esto es muy distinto a lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y es tener algo lo más parecido a esto posible, ¿no es cierto? Puede que no llegara a este extremo, puede que no llegara al otro, pero tratar de imitarla. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, usted me menciona a su amigo que fumiga ahorita, yo hago una pregunta. ¿Por qué la gente que fumiga no fumiga el Angleton, no fumiga la Estrella, no fumiga la Guinea, la India, no fumiga nada de esto? ¿Por qué no le echan veneno a eso? Porque es comida, ¿no es cierto? ¿Y por qué le echan veneno al resto de la comida? ¿Será que ellos tienen mejor gusto que las vacas? O sea, lo hablo porque yo hice exactamente lo mismo. ¿O será que ellos tienen mejor gusto que las vacas? Si yo, uno porque tiene un espacio muy limitado para estas cosas, pues no tiene que mostrar. Pero yo muestro que cada que yo abro un potrero, el ganado siempre va a comer primero la maleza y después los pastos. Entonces, yo pregunto, si ellas buscan primero eso, ¿por qué yo se los voy a quitar? ¿Será que yo soy más inteligente que la vaca mía? ¿Será que yo sé más que ella? ¿Será que yo sé qué es lo que quiere? Eso es como dicen las mamás. Mijo, póngase la chaqueta porque yo tengo frío. Mamá, yo no tengo frío, pues yo tengo mucho frío. Ponga la chaqueta, la tiene que poner ya. Lo mismo pasa con la alimentación. Esto es lo que la naturaleza quiere. Esto es lo que nosotros debemos de tratar de imitar para que, para que haya un equilibrio entre los animales. Ahora, usted puede fumigar lo que quiera, listo, fumigue, pero está acabando con el equilibrio. Entonces, yo fumigo, pero si fumigo tengo que bañar el ganado. Téngalo por seguro que si yo fumigo, tengo que bañar el ganado. Y si yo fumigo, tengo que sembrar más otro tipo de comida. Pero si yo le digo a mucha gente aquí que yo llevo 7 años sin usar un veneno y que llevo 5 años sin bañar contra garrapata y contra mosca y contra todo eso, eso está mal hecho. Eso es, voy en vía contraria. Yo no me he gastado. ¿Usted sabe cuánto vale entrar un animal a un corral? Como dice Daniel Suárez, un animal por cada hora pierde el 1%. O sea, que bañar 100 vacas se pierden más de 2 millones y punta de pesos de solo
pérdida de condición, de solo pérdida de kilos del animal, sin contar el peso, sin contar el valor del producto y sin contar el valor de la aplicación y el deterioro del corral. Entonces, los vecinos míos bañan cada 15 días, cada 8 días, cada 20 días. Yo llevo 5 años sin bañar. Entonces, mire que eso va creando un equilibrio. Uno cree que no, pero eso crea un equilibrio. Y donde hay equilibrio, no hay plagas, no hay malezas, no hay nada de esas cosas. ¿Usted ha visto alguna vez alguna que haya que bañar un ñu, una cebra, un animal de eso haya que bañarlo? ¿Tienen algo tolerable de moscas? Sí. ¿Algo tolerable de garrapatas? Sí. La que no tolera se muere y no, la que no tolera hay que venderla. Entonces, nosotros no podemos resolver nuestros problemas con el mismo modo de pensar como usamos cuando los generamos. En todas estas vueltas tuvimos que cambiar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que cambiar la manera de pensar, la manera de nuestros sistemas de producción, enfocarnos en unos biotipos adaptados, aprender a medir nuestros animales y aprender a medir nuestras producciones. Nuestras producciones se miden por hectárea, es el máximo beneficio económico sustentable por hectárea, no por animal. Nosotros no podemos medir, somos los únicos en el agro que medimos por animal o por unidad. Siempre, todo el agro se mide por hectárea, producción por hectárea o por vanegada o por cuadra, pero es producción de área. Entonces tenemos que cambiar la manera de cómo se miden los animales. Cuando cambiemos la manera de mirar cómo se mide un animal, nos damos cuenta de lo equivocados que podemos estar. Entonces empezamos a hacer una ganadería regenerativa, ya cuando esto ya viene este señor Siedman y ya vienen otros señores que nos enseñan de que hay otra manera de hacerlo y una ganadería regenerativa. Ya teníamos, digamos, ya les he mostrado que teníamos esa inquietud y esa manera de hacerlo de una manera más incipiente. Ahora estos señores nos dicen, pueden avanzar, pueden dar otro paso, pueden complementar lo que ustedes hacen con buscar ganados de mayor adaptación, pueden complementar los pastoreos, pueden hacer otro tipo de pastoreos más drásticos que los que ustedes hacen, más intensivos, con otro enfoque, con otras cosas, producción por área, no utilizar tanto insumo, manejar mejor la diversidad, desintoxicar el medio ambiente, liberarse de los ciclos de los insumos, disminuir los agentes externos, mayores producciones, beneficios. Ya estos señores nos enseñan de que podemos dar otro paso adelante. A lo mejor vendrán otros que nos digan, ustedes todavía les falta, a lo mejor puede que sí, a lo mejor salgamos para allá o a lo mejor nos tengamos que devolver. Por ahora estamos en esta parte, ¿no es cierto? Y esta parte nos está dando resultados, tanto sociales, económicos, de bienestar, ¿cómo se llama eso? De ecosistema, de todo. Hasta ahora nos está dando resultados. Anteriormente nos estaba dando resultados fumigar, sí, nos está dando resultados, pero nos daba resultado fumigar y hacer barbaridades con un esfuerzo demasiado grande y sin una gotica de rentabilidad. Ahora no es tanto el esfuerzo, se hacen las cosas más, no es no es que seamos vagos como dicen por ahí, no, tenemos que hacer las cosas bien hechas, pero digamos lo que es un esfuerzo que se ve, es un esfuerzo que ya uno lo palpa, que lo palpa la tierra, que lo palpa la gente, que lo palpa la sociedad, que lo palpan los animales, ya es un esfuerzo que se siente. No es como cuando usted empieza a pintar una pared negra y dele manos blancas y dele manos blancas y eso no se ve y eso sigue negro y eso sigue negro y usted pinte y pinte y pinte. Aquí no, usted da un brochacito. Cada brochacito que usted haga bien, eso se va a ver. Entonces, anteriormente, ya las rentas ya la renta es muy poca y los procesos y los ¿cómo se llama eso? Y los gastos, anteriormente la renta era más y los gastos menos. Cambiamos, hay que cambiar eso y hoy en día tenemos más renta y menos gasto. Los gastos se han bajado muchísimo en todas las fincas que se logran manejar con estos insumos. Ya es más la renta que los gastos, ya hay una luz. Digamos lo que hay fincas, hombre, que es que hay fincas que todavía no cierran, hay fincas que todavía no cierran, pero entonces pierden mucho menos. Hay fincas que pierden mucho menos, hay muchas fincas con utilidades, pero ya por lo menos no es esa eminencia de quiebra tan insoportable que había en otros momentos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Estos son los potreros a los que hemos llegado. Este es una cosa muy distinta a lo que había. Yo no sé otras personas, pues yo veo esto y yo veo que aquí hay vida. Yo veo que aquí yo veo que aquí hay que hacer. Yo veo que aquí hay muchos individuos que se pueden beneficiar de esto. Anteriormente no nos beneficiábamos nada, ninguno, no venía ahí, no el dueño del mostrador.
Pero hoy en día yo veo que aquí hay muchos individuos que se pueden beneficiar. Aquí las vacas se benefician, aquí hay micos, árboles, arañas, cualquier cantidad de animales pueden haber en esta cosa, las cuales se benefician de esta parcela. Entonces yo estoy produciendo beneficios no solo para mí, sino para muchas especies, para muchos individuos. Y eso es lo que me genera un equilibrio. Estas son nuestras fincas hoy en día. Mire, esto ya lo hacemos con ganadería regenerativa. Mire, esto es sin utilizar químicos, sin utilizar absolutamente nada. Mire cómo cambia una finca. Mire las cosas tan diferentes y tan distintas de lo que teníamos y de lo que pensábamos a lo que somos capaces de lograr hoy en día con el mismo trabajo. Lleva el mismo trabajo con menos de la mitad de la plata. Esto ya lo pasé. Pero en esta ecuación nos faltaba algo. Aquí nos faltaba algo. Y era este individuo, que son las vacas, que son las que nos dan la plata. Trabajamos estos animales de forma aislada a los potreros, a los pastos, a las cosas. Empezamos a saber hacer potreros, rotaciones, a saber cosas. Pero seguíamos con el mismo pensamiento de los animales. Animales con vacas subfértiles como estas. Una vaca subfértil. Animales con ganancias individuales muy buenas, pero que no se sabían comportar en esas manadas tan grandes que teníamos. Mejor dicho, teníamos una genética que no era una genética de pastoreo. Entonces estábamos haciendo pastoreo, estábamos haciendo pasto, estábamos produciendo, pero no estábamos produciendo los animales para eso. Entonces nos faltaba esa piecita. Y Siedman ahí sí tiene mucha razón. Ahí tiene mucha razón y es, venga, que es que a usted le falta una pieza en ese rompecabezas. Y sin esa piecita usted no llena el rompecabezas. Y era la vaca. Y teníamos, y tenemos, y seguimos teniendo genética de cualquier cantidad, de cualquier calidad, pero no genética de pastoreo. Entonces, si estamos haciendo pastoreo, tenemos unas vacas que no cuadran ahí, estamos haciendo una embarrada muy grande. Entonces, esa es una de mis grandes preocupaciones. Yo, la verdad, en los pastoreos no soy el más especializado, ni el más guapo, no, la verdad que no soy el mejor para el tema de los pastoreos. Me gusta mucho el tema de la biodiversidad y de todas estas cosas, pero me he enfocado más en saber cómo producir estos animales. Porque es que usted va a un catálogo y en el catálogo le dice, y hoy en día la genómica le dice a usted esa vaca va a dar hijos de no sé qué, ese toro le va a dar hijos y la probabilidad es del 90% y usted llega al potrero y cuando va a verlo pues. Pero eso decía el catálogo, pues sí, pero a verlo. Es que usted no le dijo al catálogo que es que la finca suya se inundaba 6 meses y que el agua le llegaba a las rodillas. Ay, mi compadre, como decía el mayordomo mío, don Pedro, la caguemos, no joda, la caguemos. Y la caguemos, no, la cagó usted, ¿no es cierto? Entonces, somos muy berracos y sabemos hacer eso, y la genómica lo sabe hacer, y los científicos lo saben hacer, y lo que ellos dicen es verdad. Eso es verdad. Pero es que parar esa verdad en su finca es otro cuento muy distinto. Parar esa verdad que usted ve en un libro, que usted ve en un catálogo, o que le dijo su amigo, pararla en su finca, es una cosa totalmente distinta. Entonces, en esto nos hemos enfocado, en que esto tiene que dar por donde dé lugar, porque este es el mejor animal de doble propósito, y nos empeñamos y hacemos lo posible para que este animal viva y para que este animal nos deje todas las crías posibles, que ojalá hubiera sido infértil desde el principio, ojalá hubiera sido infértil y ojalá no hubiera dado ni una sola por ahí. Entonces, esto es lo que seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque yo le puedo apostar que el papá de este toro y la mamá de este toro son los berracos toros en Alemania, pero aquí este pobre animal no funcionó. No funciona, no es su hábitat, no puede estar ahí. Si a nosotros nos llevan a cazar focas a Groenlandia, nos lleva el berraco a todos. No jodemos. Entonces, en eso hay una cosa que es fundamental y es medir. Tenemos que medir para poder seleccionar. Si nosotros no medimos, no podemos seleccionar. Y no es llenarnos de libretas verdes que no digan absolutamente nada, sino que digan datos. No, los datos hay que concordarlos, hay que analizarlos y hay que medirlos. Así sean poquitos, así sean en un cuaderno, así sean en una libreta, pero no son muchos datos, no. Son algunos datos que concuerden, que sepan analizarse de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No necesitamos sino eso, no necesitamos demasiadas cosas y no necesitamos, si no quieren tener computador, no lo tengan, si no quieren programar, no lo tengan, es mucho mejor, entre más herramientas tenga uno, pues más claro va a ser, pero el hecho es que hay que medir, porque alegar por alegar, nos podemos quedar toda la vida alegando y no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque usted dice, yo digo, pero cuando medimos, mire, aquí está la hoja de la vaca y ahí no hay que alegar. Es que a mí me gusta mucho, es muy linda.
Es muy linda, pero no hay preña. No, pero es que ella me dio un terno, usted dio el berraco ternero del año. No se preña, se juega. Entonces queremos tener ganados y no miramos nada de estas condiciones. No miramos absolutamente nada. Nosotros simplemente llevamos ganado. No miramos condición, no miramos humedad, no miramos temperatura, no sabemos qué vamos a parar allá. No tenemos idea de qué vamos a parar. Simplemente vamos a llevar animales porque van a dar peso, porque van a dar todos en esas cuentas. Si nosotros no miramos todas estas variables, es muy difícil tener una ganadería eficiente y una ganadería rentable. No es ni que yo tenga programas de monta, ni de IATF, ni usted puede lo que quiera, pero si usted no tiene estas variables en su cabeza, si usted no sabe un animal que reúna todo esto, usted se va a gastar demasiada plata tapando todos estos rotos. Y cada cuadrito de estos es un roto y por ahí se va mucha plata y por ahí se va cada vaca. Perdón. Entonces, para nosotros tener una finca tenemos que tener esto muy claro. Esto es muy claro. La producción nuestra tiene que ir y los animales de nosotros tienen que ser seleccionados de acuerdo a este triángulo. Cortesía del doctor Merilio Montero, que le mando un saludo bien grande. Pensé que iba a mandar quesos de por allá de regalo y no ha mandado nada, y se desapareció y se perdió, pero de todas maneras lo aprecio mucho. Entonces, mire que aquí dice, primero tenemos que tener adaptación, después producción y después calidad. Y nosotros, y en muchas fincas que yo visito y que yo conozco, están trayendo toros para mejorar el marmoreo de sus ganados sin tener en cuenta ni siquiera la adaptación. Y sin que les paguen un peso de más por un solomito o por una cosa, porque tiene marmoreo, pero porque han leído que el marmoreo es lo mejor y que es la carne de mejor calidad y que eso es lo más bueno que hay, y entonces van a la calidad. Le meten marmoreo a un animal, le meten todo eso y no tiene adaptación. Entonces, en vez de sacar 10 novillos regulares o malos, como ellos lo llaman, sacan 2 con marmoreo, que se los van a pagar al mismo precio de los 10 malos. Entonces, primero tenemos que tener el ganado adaptado. Cuando tengamos un ganado adaptado, le pedimos que ese ganado produzca. Y cuando ese ganado esté adaptado y produzca, podemos pensar en tener animales de excelente calidad. Yo no hablo de tener ganado malo. No hablo de tener mugre, ni de tener vacas malas, ni rejos, ni no. Hay que tener ganado bueno. El ganado se tiene que tener bueno. Pero el ganado puede ser primero adaptado, después pensar en la producción y después mirar la calidad. Usted no puede invertir este triángulo, porque usted invierte este triángulo, le toca pagar mucha plata para poderlo sostener. Mire, este triángulo ahí está bien parado. Dele la vuelta y me dice cómo tambalea. Párenlo en esa puntica. Para ese triángulo en la puntica de allá y me dice cómo tambalea ese triángulo. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer usted y cuántas cuñas tiene que meter por los lados para que esa pirámide se sostenga cuando usted la invierte? Entonces, esta es lo que nosotros llamamos adaptación, ¿no es cierto? Si ustedes miran este coso, y vuelvo y repito, para mí no hay razas malas, para mí no hay razas mal animal, sino animales mal parados, animales parados donde no se debían haber llevado. Todos los animales son buenos, todas las razas son buenas, pero todas tienen un nicho. Y si ese es su nicho, llévela. Si no es un nicho, es muy difícil, le va a tocar pedalear muy duro. Ustedes aquí ven 4 toros. Hay 2 toros pasándola muy mal, muy regular, y hay 2 toros afuera comiendo tranquilos, sin ningún problema. A lo mejor sean de la misma raza. Yo no estoy diciendo que no, a lo mejor los 2 que están afuera sean de la misma raza, pero son 2 animales adaptados. Son 2 animales que no la están pasando mal, que no están sufriendo. Estos de aquí sí. Entonces, si son de la misma raza, válido. Procree la raza, procree, saque estos 2 que están metidos en el agua y sáquele todos los hijos a los 2 que están allá comiendo, porque esos son los que le van a dar a usted los ganados buenos. No le porfíe a estos que están aquí metidos, porque esos animales, las hijas se la van a pasar allá metidas, los hijos se la van a parar metidos, mientras que de los otros 2, los hijos se la van a parar afuera, y los gramos de carne se ganan en el potrero y no dentro del agua. Acuérdense de eso, los gramos de carne se ganan en el potrero y no dentro del agua. Nosotros solemos confundir lo que es adaptación con aclimatación. Este animal, esto es una finca, esta finca está a 1100 metros de altura, tiene todas las condiciones benéficas para tener unas buenas condiciones, y este animal está buscando alivio. Ese animal está buscando alivio aquí donde está, mírele la cantidad de llagas y de papilomas que tiene. Este animal tiene una llaga, y en cambio estos animales están a 60 metros a nivel del mar. Mire el verano y mire las condiciones que tienen en este momento. Entonces, los animales de la derecha
son animales que están adaptados. El animal de la izquierda es un animal que está resignado, es un animal que está, digámoslo, medio aclimatado, pero es muy distinto el animal de la izquierda con el animal de la derecha. El de la derecha, eso sí se llama adaptación. Aquí hay dos animales en la misma finca. Miren lo que es un biotipo adaptado, miren lo que es una genética de pastoreo. Aquí hay dos animales de la misma finca, las mismas condiciones. Esos animales eran míos. El animal de la izquierda ya parió, va para su tercer parto. Miren la condición corporal, miren la condición del animal, y el otro animal apenas acaba de soltar su segundo parto, no está preñada, dio más leche, pero la de la izquierda dio más plata. La de la izquierda no da tanta leche, pero da más plata. Va a dar mucho más plata durante su vida. Este animal tiene que salir. Mira las condiciones. Es un verano con pasto diferido, con pastos secos, con pastos toscos. El animal de la izquierda está trabajando perfectamente en ese hábitat. El otro no está trabajando, el otro está sobreviviendo, y para sobrevivir necesita gastar mucha energía y mucho. Entonces, tenemos que llenarnos de animales del de la izquierda, así creamos que no son tan rentables, así nos digan que no dan la misma leche, así nos digan que no es la contra plus ultra, pero son animales con los cuales nosotros no vamos a sufrir. Nosotros aquí con los animales de la derecha sufre el animal y sufrimos nosotros. Entonces hay que tener animales que tengan una eficiencia funcional, buscando siempre que tengan características de relevancia económica. Nosotros seleccionamos animales por olor, por orejas, por pelos, por cosas. Eso no da plata. Un animal por la oreja, pues eso no da plata. Da plata los kilos que produzca una hectárea de carne. Da plata las crías que produzca una hectárea de carne. Y la capacidad de carga es lo que más influye en las ganancias de una finca, y la fertilidad es el segundo parámetro. Entonces tenemos que tener animales que soporten altas cargas, tenemos que tener fincas que produzcan con animales en bastantes cargas para poderlas sacar la rentabilidad de la finca, y crías y vacas que den bastantes crías por hectárea, que rebajen intervalos de parto, que sean capaces de producir, que no tengan que ser las vacas que más saquen los terneros gordos, ni las vacas más pesadas, ni la super vaca, no, es las vacas que más produzcan kilos de desteto por hectárea. A eso es lo que nosotros le tenemos que apuntar. Entonces, estos son genéticas de pastoreo. Miren, aquí están estos novillos. La gente dice, es que uno no puede llevar lotes grandes. Aquí hay 180 novillos, todos de la cría en perfectas condiciones, todos cebados en grandes manadas, en grandes lotes, todos cebados. Mire la ternerada también comiendo en lotes grandes. Estos animales aprenden, ¿por qué? Porque ya tenemos una genética. Sus madres fueron capaces de lograrlo, sus padres lo lograron, ellos también lo van a lograr. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos este tipo de ganados. Y esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Miren la diferencia. Estos ganados están pasando el verano. Esta foto es tomada de marzo de este año, pasando el verano más largo que hemos tenido en toda la historia. Miren la condición corporal de los ganados. Pasto y sal, ni siquiera sal proteinada. Pasto y sal. Y miren la condición de los ganados. Entonces, estos ganados no son los que destetan más pesados. Estos ganados no son los no plus ultra, pero son ganados que son capaces de adaptarse a su entorno. No, yo no puedo tener riego aquí, yo no puedo llevar pasto de otra parte, yo no voy a hacer ensilaje, yo no voy a hacer enolaje, yo no voy a cortarle pasto. Ellas tienen que aprender a comer el pasto que yo les guardé para el verano. Eso sí, tengo que aprender a pastorear y guardarles comida para el verano. Esto es una paja, eso es para hacer colchones, eso supuestamente, eso es lo que nosotros llamamos heno parado, y que la otra gente dice que eso no sirve para nada y que eso no tiene proteína y que eso no funciona, y que usted le hace un bromatológico a eso, eso no es sino leña. Tienen razón, eso no es sino leña. Pero estos ganados saben comer leña y saben producir con leña. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No es aprender a hacer rollos, porque hay gente muy berraca para eso, y para eso hay maquinarias, y dejémosle los rollos y dejémosle los hilos y dejémosle eso a la gente que sí sabe de agricultura y que tiene tierras para eso. Nosotros dediquémonos a hacer ganados que sepan comer leña. Entonces, por aquí un cuadrito que a la gente no le gusta mucho los cuadritos, pero aquí hay un cuadrito que nos muestra cómo la capacidad de carga de una finca, aunque no tengamos las mismas ganancias, aunque rebajemos la ganancia individual de los animales, vamos a producir muchos kilos de carne por hectárea. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en esta finca, aquí tenemos que la ganancia inicial de los animales era de 560 gramos y teníamos 1.1 animal por hectárea.
subimos a 2.8 animales por hectárea, con ganancias de 470, nos rejamos 100 gramos por animal y estamos produciendo el doble de carne. Entonces, mire que ganando menos por animal, somos capaces de ganarnos el doble de kilos por hectárea. Y yo vendo kilos por hectárea. A mí me pagan son los kilos de carne. Y entonces a mí, este año me pagaban 234 kilos por hectárea de carne y este año me están pagando 500. Y les voy a mostrar, y mire, con otra condición. Mire cómo a medida que se aumentaba la carga, a medida que la carga fue incrementando, los gastos fueron bajando. Entonces, en la anterior les muestro que produzco más kilos por hectárea con menos plata por hectárea. Entonces la diferencia es muy grande porque miren dónde va la línea de carga y miren dónde va la línea de gastos. Miren cómo es totalmente inversa la línea de gastos con la línea de producción de carne. Entonces, miren que la capacidad de carga con solo cambiar los pastoreos, con solo, porque mire, aquí no, en fumigaciones no hay plata. Aquí, por aquí, a fumigaciones, cero, no hay un peso en fumigaciones. Ahí en guadaña suben y en herbicidas hay un poquito de plata en herbicida aquí. Puede haber algún en los canales o alguna cosa o algo, pero miren la diferencia tan grande aquí con herbicidas. Mira, aquí no hay plata de aplicaciones y eso. Y miren cómo se comporta esta línea comparado con la de los gastos. Hay muchos sistemas que no, que es que la ganadería regenerativa tiene que ser con púa. No, es la mejor herramienta y es la que más nos ayuda a revertir los daños en una finca lo más ligero, pero no es la única. Podemos hacer PRB, podemos hacer rotaciones, dependiendo de su tierra, dependiendo de su finca, dependiendo de su manejo, de lo que usted quiera hacer. No tiene que hacer ultra alta densidad. Hay muchas herramientas de las cuales usted puede echar mano y que le pueden servir. No sé, porque la gente dice, que es que yo no quiero hacer eso y que si no hago eso, entonces no soy. No. Usted puede tener varias herramientas. Utilícelas bien, haga las cosas bien hechas y todo le ha resultado. Hay herramientas muy buenas. Usted tiene un destornillador eléctrico, va a funcionar distinto a si usted tiene un destornillador de mano, pero los dos le van a funcionar. El hecho es que usted utilice el destornillador. Entonces, la cría de ganado se simplifica porque no es muy inteligente medir criterios inapropiados en forma acertada. Esto es lo que yo les decía antes. Somos muy berracos en medir las cosas como no es. O sea, somos muy berracos en buscar el hogao arriba. Siempre buscamos el hogao arriba. ¿Dónde qué? ¿Dónde hay? Ay, vean, ya me voy la paloma. En medir como no se debe medir lo que no es medir producciones individuales, medir el animal que más gana, medir la vaca que más desteta, eso no es así. Hay que producir y producir por ego. Yo tengo la mejor vaca, tengo el mejor novillo, no, producir con sensatez, producir, el resto es vanidad y la vanidad nos lleva a cometer demasiados errores. Siempre queremos el animal grande, siempre queremos los animales grandes y los animales más grandes son los animales más tardíos, son los animales que más se demoran en engordar, son los animales que más comen, son los animales que más plata gastan, son los animales que menos se ven terminados. Miren este animal comparado con este animal, miren este animal, todo lo que le falta por cebarse y mire este ya está cebado. Lo mismo aquí, en todos los casos tenemos que los animales más grandes son más difíciles, nosotros queremos el animalón, la vacona, el novillón y los animales grandes no son más rentables, son menos rentables que los animales medianos. Los más chicos también son rentables, pero yo también pienso que uno hay veces se pasa para el otro lado. Don Pedro, ahí les decía yo a los amigos cuando estamos hablando de estos temas y profundizando en lo que hemos aprendido, de que creo que fue como veníamos diciendo, esas conductas aprendidas que nos dieron y nos lo insistió don Rodrigo, que uno trabajara para el carnicero, porque el carnicero es el que quiere el toro grande, la vaca grande para poder satisfacer sus necesidades económicas. Pero cuando yo pienso en mi negocio, que es la finca, aprovecho para interrumpir y decirle que por aquí está Yamilé Rojas del estado Táchira, Ramón Zambrano aquí de Venezuela, José Sosa, que ha estado bastante compartiendo con los amigos de Acoganar, el profesor Kleiber Nieves de aquí de la universidad, que ha hecho varias tesis de ganadería regenerativa. Y nos cierra José Luis Hidalgo diciendo que los potreros antes es la visual de que no tenga hierbo y que es puro pasto. Así es. Listo. Entonces, mire, por ejemplo, en las vacas. Si usted mira en este cuadro, todas las vacas que están en azul son las vacas de talla más baja.
Y mire la condición corporal de las vacas de talla más baja. Todas están rellenas. Y mire las del círculo rojo, todas son las más grandes. A todas les falta por llenar carne, estando en buenas carnes, pero mire la ventaja que le llevan las otras vacas y todas se están comiendo juntas, todas están en el mismo lote, todas están paridas, todas tienen su cría al pie, pero miren la diferencia. Entonces, miren, los animales tienen una más pobre condición corporal, tienen más baja fertilidad, tienen más dificultad para termorregular. Una lata, entre más grande, más se va a demorar para enfriar. Una lata pequeña se enfría más ligero, una lata grande calentada al sol se demora más para enfriarse. Lo mismo pasa con los animales. Entonces, no, los animales grandes no son mejores. Ese es uno de los grandes errores para seleccionar los ganados. Aquí, por ejemplo, hay una tabla. En estas tablas, la gente mira, es que eso no es así, es que le faltan datos, es que le sobran datos, es que le faltan datos, es que a mí me gana tantos pesos, es que a eso no gana. No, esto es un ejemplo de lo que pasa con los animales, que nosotros pensamos que los animales que más ganan y los animales más grandes y los de más ganancia de peso son los que más plata producen. Y ni es muy al contrario. Los animales que más plata producen son los que más ganan en relación a su tamaño y a su peso, no el más grande, ni el que más gane. Entonces, miramos aquí, voy a resumir, porque esto es muy cansón. Voy a resumir. Un animal aquí, este es un animal que se gana 400 gramos, uno de 450 y uno de 500. Este pesa 250 kilos y este pesa 450 kilos. El forraje verde, este es el consumo de forraje, los días y todo eso, la oferta que le damos al animal, cuántos kilos por hectárea. El animal va a costar su mantenimiento en base a lo que come. No hay otra manera de calcularlo. Un animal se comió tanto, valió tanto el sostenimiento. Y el animal come proporcional a su tamaño y a su peso. Entonces, un animal de 200 kilos va a comer proporcional a su peso y un animal de 400 va a comer proporcional a su peso. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, cuánto se comió este animal mientras estuvo en la finca y cuánto se comió este otro, ¿no es cierto? Entonces, no hay otra manera de calcularlo, no hay otra manera de hacerlo. Métale lo que le quiera meter, depreciación, lo que quiera meterle, pero así es. ¿Cuánto me cuesta cada kilo de pasto con todas las arandelas que yo le quiera meter? Que entre más arandelas le meto, más exacto me da. Siempre va a ir relacionado a cuánto come el animal en base a su peso y a su tamaño. Entonces, voy a decir, vamos a mirar esto. Ese animal, los animales, mire la diferencia entre unos animales de 250 kilos y unos de 450 kilos. Una utilidad para un mes en 100 hectáreas. Esto me da 17 por aquí y me da 11 por aquí. Y todo el mundo me dice, pero si aquí están ganando 500 gramos, aquí apenas 400. Sí, pero es que yo aquí tengo mucho más carga, aquí puedo tener muchos animales de esto, mantener estos animales, el consumo de forraje de estos animales me va a valer mucho menos que el consumo de forraje de estos. Entonces, mire, cuando uno empieza a hacer las cuentas y empieza a mirar, porque es que nadie tiene idea de cuánto vale un kilo de pasto en su coso, cuánto vale un kilo, cuánto se come un animal, la gente no hace cuentas, cuánto vale su consumo de forraje verde, cuánto es la ganancia por hectárea, cuánto cuesta un kilo, cuánto cuesta producir un kilo en su finca, eso no lo medí nadie, eso no lo hace nadie, y mire lo que vale en esta finca ese kilo por hectárea, ¿no es cierto? Entonces, con este valor de este kilo, yo puedo decir que ese animal me costó tanta plata sostenerlo y me dio tanta plata de utilidad. Entonces, yo eso lo puedo, y puedo comprobar que lo que estoy diciendo, que los animales tan grandes y que ganan más, no son los que más plata pagan. Cuando yo hago este tipo de análisis, la gente le va a quedar mucho más difícil decir sí, alegar que no es así. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Mire, en esta finca en Honduras desde el 2017 también hasta el 2020. Mire la producción de carne, mire, con los mismos aforos, los mismos días de descanso, las cosechas al año, mire, peso de los animales, 420, 408, aumentando la carga de los animales con solo pastoreo, mire las diferencias de carne, 273 en el primer año que cogimos contra 500 y puntas. Ya les he mostrado 3 ejemplos en los cuales aumentando la carga, sin hacer gastos, sin hacer mucha cosa, sin despelucarme demasiado, somos capaces de duplicar las ganancias y la producción de kilos de carne por hectárea con la gráfica que les mostré, bajando costos. O sea, miren que cuando llevamos este tipo de gráficas, es muy difícil de que nos digan, hombre, es mentira, es que así no puede, es que se ha hecho toda la vida. Viejo, aquí hay datos en una finca
comparados y están los libros, y el que quiera con muchísimo gusto. Ya van datos de 3 fincas distintas en que nos muestra lo mismo. Todos estos datos son muy aburridos para las charlas, pero los quise traer porque de lo contrario se nos vuelve fulanito dijo y peranito dijo y sultanito dijo. Entonces, demostrar con números de que lo que estamos haciendo en los potreros y en las cosas se ve con los números, ¿no es cierto? Entonces, otra finca, Santa Marta, mire la misma historia. Mire la misma historia. En el año 1, 2, al año 5, pasamos de 300 kilos por hectárea a 485 kilos por hectárea. Así es como se tiene que medir una producción de carne, pesando los animales a principio del año y a fin del año como mínimo. Si usted no hace eso, no está sabiendo cuánto. Hombre, yo no tengo báscula. Entonces, métase al potrero y diga, tengo un inventario y estos pesan a tanto, estos pesan a tanto. Saca un promedio y al ojo, usted ya es ganadero viejo, ya lo sabía hacer. Mínimo, no va a ser acertado, pero va a ser algo, por lo menos ya va a tener una idea de qué es lo que está haciendo. Hombre, hay muchas fincas donde no tienen báscula. Entonces, al fin del año, el 31 de diciembre, el 20, el día que quieran, se hace un inventario. Tantas cabezas y estos pesan a 320, estos pesan a 350, se suman los kilos. Eso sí, ¿cuántos kilos salieron en el año? ¿Cuántos kilos ingresaron? Se hace la formulita y nos da cuánto estamos produciendo. Entonces, miren qué sencillo, pero hay que hacerlo. Don Pedro, Cuénteme. voy a aprovechar que está el señor Jorge Luis Molina Socarrás invitando a Fegacesar en Valledupar este viernes 22 y sábado 23, porque, como decimos todos nosotros, porque la ganadería regenerativa es el futuro. Un seminario de ganadería regenerativa. Y le pregunta Orgánicos LTDA, don Pedro, ¿puedo levantar ganado utilizando el PUA? Sí, sí, totalmente sí. Con el PUAT, puede hacer levantar, criar, cebar, ordeñar. Usted puede lo que quiera. Simplemente tiene que acomodar los pastoreos a las condiciones de su ganado, ¿no es cierto? Pero el PUAT, digámoslo, para levante, a mí me parece muy bueno el PUAT para levante. Puedo hacer PUAT ¿cómo se llama eso? En una ceba también, de una manera, pero sabiendo que no puedo llegar hasta abajo, no puedo comer muy a ras, tengo que mantener los ganados despuntando. Entonces, ¿qué hago yo muchas veces? Meto los ganados de ceba durante una época a que despunten en un PUAT o en un semipúad o algo, y después, en otra época, paso los ganados de levante que coman más abajo, más a fondo, y después cambio con los otros y hago un tipo es acondicionarse a lo que uno tenga, es acondicionar los pastoreos y las cosas a su ambiente, a su finca, a sus condiciones. Todo hay que pensarlo. En esto no hay recetas. En esto simplemente hay, a mí se me da la cabeza, hombre, vea, estos años ya no me dejan. En esto no hay recetas. Es Mucha sencillo. observación, don Pedro, para saber qué decisión tomar que lo beneficie. Sentido común, sentido común. Hay que tener mucho sentido común y mirar los principios. Cuando usted sabe los principios, los métodos, usted los puede acondicionar de una manera u otra, pero hay que tener los principios muy claros. Hay que tener cuáles son sus principios muy claros para poder hacer los métodos. Entonces, en la naturaleza no hay promedio. En la naturaleza no hay exceso. A la naturaleza no le gustan los excesos. Los excesos en la naturaleza hay que pagarlos. Las grandes producciones son inventos del hombre. Eso hay que pagarlo, eso hay que comprarlo. Las vacas de alta producción hay que comprarlas, hay que comprarles las crías, hay que comprarles la leche, hay que comprarles todo. Mientras que las vacas medianas, mire, estas son vacas medianas, normales, que esto no tienen ningún despeluque, ni ninguna cosa rara, pero son vacas que producen, son vacas del medio, no ni las más malas, mire que aquí no, usted no ve ganado malo, pero no ve la vaca extraordinaria de show, de no sé dónde, no. Vacas que producen y que tienen que producir por ellas mismas y ganarse en su estadía y ganarse la plata en la finca. Si ellas no se ganan su estadía, tienen que salir, ellas tienen que pagar su estadía en la finca. Entonces, mire, aquí en este cuadrito, que lo voy a pasar muy rápido porque le voy a pasar el resumen, esto quiere decir que las vacas que nosotros pensamos que son más grandes y son las mejores vacas de la finca, resultan que son las vacas que más poquita plata nos dan. Las vacas que nosotros pensamos más grandes y más buenas, por ejemplo, en el principio del cuadro hay una vaca que tiene vacas que se destetan con 600 kilos. Mire esto es una locura. Mire el peso de estas vacas al desteto. Esto es una locura. Pero mire el porcentaje de desteto que entregó: 36%, 35%, 38%, 34%. Mire que entre más pesa la vaca, menos ternero de desteto me va a entregar.
menos me va a entregar. Estos terneros después terminan saliendo unos monstruos de 600 y punta de kilo igual a su madre, pero me demoro un año más que los otros terneros que están por aquí en el medio. Entonces mire que esta vaca se comió 600 kilos, se comió lo proporcional a 600 kilos, pero apenas me entregó un ternero que era del 36% de su peso. Entonces mire la raya de ese costo. Quiere decir que las vacas, entre más pesadas están, más consumen forraje. Esta es la vaca más pesada y más pesada de consume, pero más liviano desteta. Mientras que las vacas más livianas pues, destetan mucho más pesado. Las vacas de 400 y punta, de 400 y algo, son las vacas que dan más plata, comen menos, valen menos y entregan más plata que las vacas grandes. Y todo el mundo quiere tener la super vaca. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo de la vaca. Mire, aquí tenemos peso al destete de la vaca, 545. Porcentaje que me entregó, 31%. Mire, días de intervalo entre parto, 404, 155, ¿cierto? Mire, la utilidad de esta vaca, desde 545 kilos, la utilidad de esta vaca en su lactancia, en su intervalo entre parto, fue de 173.000 pesos. Mientras que una vaca de 452 kilos, que me destetó el 56 y 55% de su peso, me dejaron 1.047.000 por de utilidad. Mire la diferencia entre una vaca de 550 kilos, y yo le garantizo a usted que si yo paro 30 vacas de estas y 30 de estas, todo el mundo lleva las 30 de estas, sin preguntarme cuál es el intervalo entre partos. Estoy seguro que si yo le separo 10 lotes de 10, 15, 20 vacas y le digo, escoja, porque valen al mismo precio, yo estoy seguro que todo el mundo me va a escoger estas vacas. Pero mire mire lo que me deja una vaca de talla media. Mire lo que me deja. Porque las chiquitas, mire que también empiezan a bajarse, siendo que las chiquitas me dejan mucho más que las grandes, pero también me dejan un poquito menos que las de medio. Mira estas dos vacas de 452 y 457, destetando terneros de 257 y 252 kilos. Aclaro, a pasto, sin protocolos, sin absolutamente pasto y sal, sin un protocolo, sin una aguja, sin absolutamente nada. Mire la diferencia entre una vaca que me está dejando 300.000 pesos con una de 1.000.000 de pesos, porque yo no me esfuerzo en tener esto, porque sigo sosteniendo la caña de ser el mejor ganadero de la región con vacas de este tipo y las más bonitas, si voy a ser el ganadero de la región con las mejores vacas y el más pelado de todos y el que tengo que estar pues, buscando platas prestadas y dejando como pagar una nómina. ¿Qué me gano con eso? Absolutamente nada. Mire, otra manera, lo que yo les decía ahorita, de mirar las cosas, de ver cómo seleccionar un ganado, de mirar cómo son las cosas. Mire, cuando yo tengo todas mis vacas ranqueadas, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a su peso, de acuerdo a intervalo entre parto, a lo que me han producido, esas vacas me entregan un ranking. Y esta vaca, 36 rayados, quiere decir que es la vaca 99, quiere decir que esta vaca está por el 99% por encima del resto de sus compañeros. Esta es la mejor vaca que yo podría tener en este momento. Y esta vaca está en el 52 y esta es el del 17. O sea, solamente esta es el 17 mejor que el resto de las vacas. Entonces, mire que cuando yo mido mis vacas por tamaño, por intervalo entre parto, por fertilidad y por cuánto porcentaje de ternero me entrega esa vaca de acuerdo a su peso, miren lo que pasa. Todas las vacas que están por encima del 52%, miren la pérdida de condición corporal al momento del desteto. O sea, las vacas que mejor se comportan son las vacas que no pierden condición corporal durante su vida, ni en la lactancia, ni en el desteto, ni en ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición corporal es absolutamente vital para una empresa ganadera. El tema de que la vaca me entregó un ternerazo, que la vaca destetó el mejor ternero porque fue una vaca excelente porque se le entregó a la cría, porque esa vaca destetó un ternero de más de 200 y punta y terminó flaca, pero terminó vacía. Ese cuento es el que está quebrando a la ganadería en todos los países. Eso no puede pasar. Las vacas tienen que parir gordas, lactar gordas, destetar gordas y volver a criar gordas. Mire la diferencia, mire la diferencia. Estas vacas pierden el 5%, el 2-4%. Esto pierde un animal en un embarque. Esto pierde un animal en un embarque de un momento a otro. Y esto lo perdió durante sus 9 meses de lactancia, durante sus 8. 5%, 2% de pérdida de condición corporal, de pérdida de peso y eso. Eso es absolutamente nada. Y va a ir a las vacas que están en menor condición,
lo que pierden, el 11, el 14, el 10 y el 12. Entonces mire que los rankings y cómo yo miro mis vacas, cómo es la forma de mirar mis vacas, mire los intervalos de parto, mire los intervalos de parto. Entonces mire que la forma de cómo mirar mis vacas sí quiere decir que tienen mucho mejores números que las otras. Y no me estoy guiando cuál es la que más me desteta, estoy guiando cuál es la vaca que mejores condiciones reúne y es menor tamaño, mayor peso de ternero a la entrega y menor intervalo de parto. Cuando esa reunión me da esto, me da este numerito. Y ese numerito, mire, son las vacas con menores intervalos de parto. Y estos, mire, lo mismo me pasa, esto es una ganadería Romo Sinuano, esto es una ganadería Brahman. Mire que pasa exactamente la misma historia. Mire, estos animales perdieron el punto 3, el punto 1, mire la pérdida de condición corporal, medio punto de condición corporal, el punto 3 ni siquiera, o sea, estos animales parieron en 4,5, 4, al destetarse ni siquiera perdieron un punto de condición corporal y son los que están en el ranking superior. Los animales que ya perdieron un punto y más, ya son animales que empezaron a bajar del ranking. ¿Sí ve? Los menores animales de la finca. Estos son los mejores animales. Mire la condición corporal que perdieron, absolutamente ninguna. Mire la condición corporal, cero. Quiere decir que la condición corporal es la que me está manteniendo. Las vacas que tienen una condición corporal inherente y permanente son las vacas que más me están rindiendo en la finca y que más plata me están dejando. Y sus hijas se van a comportar de la misma manera, porque es un factor de demasiada heredabilidad. La gente dice que la fertilidad no es heredable, porque es que las características en cambio, las características morfológicas son muy heredables y la condición corporal es una característica morfológica y es demasiado heredable. Entonces, las vacas que me sostienen una condición corporal permanente son las vacas que mejor desempeño va a tener. Entonces, que yo ahora todas las tengo igual, pero esto es lo que yo tengo que procrear, esto es lo que yo tengo que dejar. Las hijas de estas vacas son las que tienen que quedarse de reemplazo, no las hijas de otras vacas, ni la que más peso al desteto, ni la de la más bonita, no, las hijas de estas vacas y de estas vacas son mis reemplazos, son mis reemplazos. Lo Don mismo en la Pedro, forma de los toros. Mire la forma de los toros. Me dice, dígame. sí, don Pedro, saludos de José Labrador de aquí de Barinas, mi hermano, que siempre ha estado atento en seguir aprendiendo y preparándose en la ganadería regenerativa. José Luis Hidalgo dice, tengamos cuidado con el púa en el ordeño porque castiga la leche, es bueno para el levante y la cría, es excelente. Wilson Charry, saludos, que es muy provechoso escucharlos desde Puerto Llares en el Meta, Finca La Holanda. William Aguilar, disculpe, profesor, ¿qué es el PRB y qué es el PUA? Y Miguel Ángel Camargo pregunta, ¿cuáles condiciones establece usted para preñar novillas? ¿El peso en la EPS o deja que la naturaleza animal manifieste el momento de su preñez? Bueno, son varias preguntas. Entonces, la primera, y es, el PUA castiga la leche. Tiene toda la razón. Pero, ¿el PUA castiga la leche o castiga la plata? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ver qué es preferible, castigar leche o castigar plata. Porque es que el PUA puede que castigue la leche y puede que baje la leche, pero puede que te aumente la plata. ¿Por qué? Porque vas a tener más animales por hectárea, vas a tener menos gastos por hectárea, vas a tener, eh, digámoslo, menos gastos. Entonces el litro de leche te va a salir más barato, puede que se aumente por hectárea. Es muy probable que se aumente por hectárea al aumentar la cantidad de animales. Es muy estable que se aumente la cantidad forrajera porque hay mucho más descanso, ¿no es cierto? Entonces, entonces, el hecho no es castigar la leche, el hecho es no castigar la plata. Yo de pronto puedo castigar leche. Ahorita yo, no monté un cuadro aquí, pero yo puedo castigar mucha leche en aras de conseguir más plata. Y como me decía don Ernesto, yo le hago una pregunta, era un señor que era cafetero muy importante y le preguntamos un día, don Ernesto, ¿para usted qué es mejor? ¿Qué le gusta más? ¿El café o el ganado? Dijo, la platica, mijo, la platica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que aprender a ver, que es que podemos sacrificar. Yo les acabo de mostrar que sacrificamos ganancia de peso, pero ganamos plata y mucha. Sacrificando ganancia de peso podemos ganar mucha plata, ¿no es cierto? Entonces, mire que hay que aprender a medir las cosas desde otro punto de vista. Ahora, podemos hacer un PUAT muy por encima. Y yo puedo hacer un PUAT con la lechería dándole un pasoncito suavecito por encima y después trayéndome las vacas zorras por debajo. ¿No es cierto? Entonces hay que adecuar las cosas a su condición. El tema de la preñez de las novillas.
Mire, eso va a depender mucho de en qué estado estén sus novillas en este momento, en cuál es su condición de las novillas en este momento y qué tan seleccionado esté, porque hay mucha gente que tiene primer parto a los 40 y punta, 50 y punta de meses o algo así, y entonces echar novillas de 18 meses no las va a preñar el toro, de 14 meses no las va a preñar con toda seguridad. La idea mía con las novillas es cada vez echarlas más jóvenes, independientemente de cuánto esté empezando. Obviamente, lo mejor para seleccionar vacas, terneros, vacas, novillas, lo que sea, es la mayor cantidad de sus compañeras hasta donde fue capaz de lograrlo. Si yo tengo 100 novillas y 100 novillas, 80 novillas o 70 novillas, se me preñaron de 280 kilos, ¿para qué las tengo que llevar a 320? Quiere decir que las de 320, 340 que no lo lograron a los 280, esas son las que no le van a servir. Saque esas. Pero si solamente el 20 o el 10 lo lograron, quiere decir que todavía no estaban preparadas para eso. Entonces las puede correr un poquito. El hecho es irse rebajando cada vez más, tener topes e ir rebajando. Eso hay que mirar mucho de acuerdo a la condición de los ganados. Entonces, mire por ejemplo, este coso del tema de las temporadas de monte y de los toros. Cómo seleccionar los toros y cómo, ya vimos cómo seleccionar las madres que van a ser las madres de las hijas con que nos vamos a quedar. Mire cómo seleccionar los toros padres de esas hijas. Esos toros padres de esas hijas fueron los que dieron las vacas que les acabé de mostrar. Entonces, mire que estos animales entran a una temporada de monta con una condición corporal de 4.2, 4.1, 4.3. Con esto ingresan a temporada de monta. La temporada de monta es de 60 días. Cada uno trabaja con 50 o 60 vacas. Tiene que preñar 50, tiene que preñar 40, 45 vacas en el primer mes. O sea, estos toros entran es a bolear churro, dale candela. Entonces, miren estos toros, la pérdida, el porcentaje de kilos perdidos y la diferencia en condición corporal que pierden estos toros de adelante comparados con esto. Este toro perdió el 0.4%, el 3.8%, esto pierde un animal en una corralada, y este animal perdió el 3.8% de su peso, y este animal perdió en una corralada, pierde eso, y este animal perdió el 3.8% de su peso en una temporada de monta de 60 días. Quiere decir que las hijas de este animal van a mantener su condición corporal y van a ser las vacas que se van a mantener en una condición corporal extraordinaria en cualquier momento. Entonces, mire que son cosas muy simples de mirar cómo se mide. En un catálogo, yo no he visto que un catálogo le diga a usted qué toro, cuánto pierde su toro de condición corporal en una temporada de monta. Yo no lo conozco. Mire, por ejemplo, estos toros de atrás. Mire, estos toros perdieron el 11 y el 12 comparado con un toro del 3. Mis hijas tienen que salir de aquí, no de aquí. Mis hijas tienen, ahora, de aquí pueden salir las terminales, las que yo voy a vender, las que se van para afuera, pero mis hijas de reemplazo tienen que salir de aquí. ¿Por qué? Porque estos son los toros que mantienen una condición corporal. Y si ellos la mantienen, sus hijas la van a mantener. Y sus hijas la van a mantener, se van a mantener preñadas. Y si ellas se van a mantener preñadas, usted va a estar lo más alejado posible del banco. Téngalo por seguro. Entonces, mire que es simplemente la forma de ver la ganadería desde otro punto de vista. No es cosa rara, ni inventos, ni nada, no. Es ver la ganadería desde otro punto de vista. Es simplemente mirar lo que se debe mirar. Ah, que es que este toro es alemán, que no es, que no es. Pues, mierda, pero este animal, hay mucha diferencia. Estos toros pueden ser, son iguales, son de la misma raza. Estos toros son iguales, de la misma raza todos. Y mire la diferencia entre este toro y este toro. Hay una diferencia enorme. Entonces, esto es lo que yo me tengo que llenar. Ahora, por ejemplo, con el tema de los toros Brahman, la gente dice, es que métalo con 10 novillas, 15, sáquelo a los meses, vuélvalo y métalo con 17 y vuélvalo, no lo vaya a quemar. Yo cojo un toro, a los 18 meses lo meto a padrear, un toro Brahman o 20 meses. Es del día que lo meto a padrear en ganaderías permanentes, no lo saco nunca más en la vida. Si el toro lo tengo que sacar a descansar, se va a descansar al matadero, pero no lo dejo en la finca porque toro que se acabe padreando, sus hijas se van a acabar lactando. Y si sus hijas se acaban lactando, no van a producir lo que yo quiero que produzcan. Entonces los toros, desde el momento en que ingresan, obviamente yo los ingreso con otros toros para que les enseñen y para que se rebusquen y para que peleen con ellos. Pero no los vuelvo a sacar nunca más. Entran a un lote y entran al lote con 50, 60, 70, 80, 100 vacas, pero no los vuelvo a sacar. Toro que yo tenga que retirar porque no es capaz con la monta, no puede permanecer en la finca. Mire,
Mire este cuento, unas vacas, mire las mismas vacas. Estos son datos reales de unas fincas, son vacas, datos reales de dos fincas. Mire, estas vacas pesan 545 kilos y estas vacas pesan 450 kilos. ¿Sí o no? Estas vacas. Estamos, mire, se los voy a resumir porque es que ya lleva mucho tiempo y yo creo que ya los estoy cansados. Mire la diferencia entre producción por hectárea que creemos que la super vaca. Mire, vamos a ver cuánto desteta. Mire los intervalos de parto. Las vacas grandes tienen intervalos de parto de 424 días y estas de 390. Mire el peso de los destetos. Mire que las vacas más grandes me destetan más liviano. Mire las más chiquitas. En resumidas cuentas, las vacas de 545 kilos me entregaron 283 kilos de hectárea año de ternero destetado. Y las vacas pequeñas me entregaron 378 kilos de hectárea año de desteto. ¿No es cierto? Entonces miren que producir más y tener animales más grandes no es más rentable, es menos rentable. Miren una comparación de mis vacas culechuzo que llamamos contra las vacas Brahman. Las vacas Brahman mías eran 545 kilos en promedio y estas 430. Es el mismo ejercicio. Intervalo de parto de 424 en Brahman, que es muy buen intervalo de parto. 392 estas. Mire la diferencia de los de este 218 contra 190. Entonces la gente dice, es que tener unas vaquitas chiquitas y fuera de eso destetar menos. Está jodido. Sí, mire la rentabilidad mensual. Las Brahmas me dan el 0,77% de rentabilidad mensual contra 1,82 de las Romas. Mire el valor del inventario. De estas vale 300 y punta y de estas vale 279. ¿No es cierto? Poniendo los kilos a lo mismo. Mire la diferencia de producción de kilos por hectárea. Mire, 279, 371. A uno la gente le dice, no, pues que la Brahma, es que las romitas pobres culichuzo ahí, no hay que, este está muy chiquito, este está muy livianito, yo tengo las super vacas. Mire la diferencia. Esto es la diferencia, el 1%. El 1% en un inventario de 100 animales es una cantidad de plata enorme. Miren, miren los comparativos de las vacas grandes con las vacas medianas. El intervalo de parto, las medianas, 417. Peso de los destetos, 195. Peso de la vaca al destete, 415. Porcentaje del desteto de la vaca, 46,99. Mire, entonces son datos. Estamos llenos de datos, llenos no. Tenemos algunos datos en los cuales muestran que lo que hacemos no estamos equivocados. Mire, estos terneros no han probado veneno en su vida. Sus vacas, miren sus madres. No, estas vacas llevan 6 años sin echarles veneno para absolutamente nada. Mire el color de estos animales, mire la salud de estos animales, mire el brillo de estos animales. Y esto no tiene protocolo, esto no tiene ni vitamina, esto no tiene nada. Mire el brillo de estos animales, mire y mire las cosas. Hay números y hay acciones, ¿no es cierto? Entonces, hombre, que eso no es así, perfecto. Aceptamos que nos muestren otra cosa distinta. Mire esto. Yo quiero que mire esto en la misma cosa, mire estos datos de computador, esto no tiene, mire, pasar de un 65% de natalidad a un 93% de natalidad, simplemente haciendo ajustes, sin comprar, sin comprar nada, sin usar nada. Mire el brinco tan berraco que cuando esto nos llaman, que los de ganadería relativa nos llaman vagos, mire esto, por Dios, mire estos resultados. Yo pregunto, ¿cuánta gente tiene resultados de natalidad del 93%? Para que nos digan vagos, que nos llaman vagos y que nos están dejando, que estamos dejando perder la finca y que no hacemos nada, que no hacemos y no montar en hamaca. Miren los intervalos de parto de una ganadería Brahman de monta permanente. Mire, una ganadería Brahman que todo el mundo dice que son los animales más infértiles que hay. Mire, los mismos datos dados del ganadero. Mire los intervalos de parto de estos animales. Son las vacas que les acabo de mostrar, las vacas de las fotos que les acabo de mostrar. Mire los intervalos de parto de una vaca Brahman, sin protocolos, sin vitaminas, sin hormonas, sin IATF, sin absolutamente nada de esas cosas. Mire esta vaina. Míreme estos, 70 y 95% de natalidad en vacas. Mire el intervalo de parto cómo rebaja. Mire lo que hablamos del primer parto. Mire lo que le hablaba el señor ahorita. Mire, empezamos en 42 meses, vamos en 35 meses. Mire esto. Y mucha gente nos llama vagos. Esta es la formulita con la cual sacamos el ranking de las vacas que le mostré ahorita. Esta es una formulita que dice del índice de la vaca, el valor relativo. Esta es la formulita con la cual nosotros hacemos el ranking de nuestra vaca. Esta es la clave del éxito. La condición corporal, ya lo dije. Mire, una vaca preñada con una cría al pie
Y ahí hay 3 animales en perfectas condiciones, madre, hijo y futura cría, y los 3 están gordos. No podemos dejar caer las vacas en condición corporal. Mire las vacas, mire las vacas de leche. Mire las vacas de leche en condición corporal excelente. No hay que tener vacas flacas. Las vacas flacas no, no funcionan. Las vacas flacas no funcionan así de leche, que es que las vacas de leche tienen cuña lechera. Mire, estos son vacas de leche y mire el estado corporal. Mire cómo se manejan nuestras preñeces cuando una vaca baja de condición corporal. Mire, la vaca baja de condición corporal de 3 a 2, mire la preñez. La preñez es ninguna. Cuando una vaca pasa de 3 a 4, no hay tanta necesidad de tener la super vaca gorda. Pero mire la caída entre una vaca mire la caída entre una vaca que pasa de condición corporal de 3 a 2. Por eso les digo que las vacas hay que mantenerlas gordas, porque cuando la vaca pare y se le entrega al ternero, la dejamos caer de condición corporal de 2, estas van a ser sus preñeces. Pero si la vaca se va a mantener aquí, mire las preñeces que vamos a obtener. Estos son datos reales. Mire las vacas, que no estamos criando micas, porque la gente dice, pero es que usted lo que tiene una pila de micas allá porque ¿qué? Porque esos son los números que le acabo de mostrar, todos los números son de estas vacas. Porque la gente le dice, no, pues que usted está llenando de nanas, de micas, de culechuzos, de no sé qué. Estas son, no sé si son buenas o malas, son esas. Don Pedro, Dígame. aquí don Nicolás nos recuerda, don Nicolás, el doctor Nicolás Sierra, Sí, un púa bien concebido aumenta la carga animal sin comprometer desempeños de carne o de leche. claro. José Labrador le pregunta, don Pedro, ¿usted tiene rendimientos de canal y comparativos de esos animales grandes? Saludos a Aníbal Delgado, y ¿tiene alguna repercusión a largo plazo en las novillas preñadas a temprana edad? Mire, voy a ver si aquí tengo el tema de los canales. No sé, creo que no lo metí aquí, pero la repercusión de la novilla a la temprana edad tendrá repercusiones. En algunas novillas puede tener repercusiones. Y las novillas en las cuales tenga repercusiones no son las novillas que usted... Ahora, vuelvo y le repito, si tiene repercusiones en muchas novillas, no lo debe hacer. Si tiene repercusiones en muy poquitas, es porque esa novilla fue la que falló y no usted. Entonces, hasta ahora, las repercusiones, cada vez rebajar la edad, son mínimas. Hay algunos animales que tienen problemas, pero son mínimos. Cada vez van siendo menos. Ahora, meter toros criollos en vacada, en novillas Brahman, ha sido excelente. ¿Por qué? Porque desde que metemos los toros criollos de cualquier raza, crían terneros muy chiquiticos, y esos terneros muy chiquiticos no dejan que la novilla se pierda por distorsias de parto, por problemas, y la viabilidad, y las novillas primerizas tienen unas ubres muy difíciles de coger, los terneros amamantan muy fácil. Es un éxito total meterle terneros criollos a la novilla Brahman. Mire, con respecto a bueno, a Coganá ya les hablé. Señores, muchísimas gracias por permitirme hacer lo que más me gusta en la vida. Les agradezco mucho el tiempo, me extendí demasiado. Creo que los cansé mucho, los dejé sin comida, sin almuerzo, sin nada, me deben de estar odiando, pero bueno, mejor dicho, cuando arranco no me para nadie. Eso es más fácil parar un lister con la mano. No, don Pedro, pero es que es emocionante y sabe que nosotros tenemos conceptos que a veces nos dejamos llevar y decimos que la vaca Brahman no se está preñando bien. Y es como usted lo dice, no es la raza, es no llevar una buena información para poder salir de los animales improductivos, conseguir buenos padrotes que nos permitan hacer buena la raza. Porque compramos el padrote por lo bonito que se ve,
pero no por los datos que me suministran de la madre, cómo era la madre en su condición corporal, cómo era la madre pariendo, cómo eran tantas informaciones que necesitamos para tener un buen toro en nuestro rebaño que nos ayuda a mejorar las hijas. Es que, mire, don Basilio, una cosa. Para mí, el toro, mejor dicho, una ganadería se hace con toros de potrero, una ganadería con toros de pesebrera es muy difícil. Usted va y compra un toro que es un embrión válido. Ay, que es que ese ternero pesó 280 kilos al desteto, pero te lo crió una virolanda, te lo crió una cimental. O sea, cualquiera con esa leche pesa eso. Pero cuando ese ternero que lo crió la vaca, una cimental que tiene una información genética muy distinta a una vaca de potrero, a una vaca cebú, viene a trabajar en un potrero, no es capaz de expresarse o no es capaz de transmitir lo que usted está esperando de él. ¿Por qué? Porque es que ese ternero fue criado de una manera artificial, sin hablar ni siquiera de show. Ni siquiera estamos hablando de show, estamos hablando de un embrión normal o un embrión cualquiera. Entonces, la información que ese ternero trae en el útero es de una vaca cimental. Trae una información genética totalmente distinta al de una vaca Brahman de potrero. Entonces, ese ternero no se va a desempeñar igual. Los toros y las vacas se ganan su derecho en la finca en el potrero, no en la pesebrera. Ok, una pregunta, don Pedro. Dice aquí un muchacho que tiene poca experiencia, que cómo él sabe cuál es la condición corporal de la vaca para que le ayude a tomar decisiones. Felicitaciones de parte de José Luis, excelente posición. Y bueno, ya la gente también está recibiendo y percibiendo la excelente posición, don Pedro, ¿verdad que provoca escucharlo porque usted muestra números? Otros hablamos de cuentos y otros mostramos números. Sí. Mire, qué pena, le contesto al señor de ahorita que preguntó qué era PRB y PUAD. PRB es Pastoreo Racional Boisán. Es un PRB o un pastoreo inventado por el señor André Boisán. Y el PUA quiere decir pastoreo de ultra alta densidad. O sea, es parecido al PRB, pero con más cambio. El PRB se hace un cambio al día, el PUA se hace muchos cambios en el día y es una carga instantánea mucho más elevada que la del PRB. El tema de los canales, no lo monté, pero hemos mejorado los canales de una manera impresionante. ¿Cómo se mejora el canal de estos animales, el porcentaje y sobre todo el porcentaje de carne? El canal ha mejorado muchísimo. Tenía un cuadro, pero no lo monté. Ha mejorado mucho los canales y fuera de eso, la cantidad de carne por animal se ha mejorado mucho también, que eso no lo mide casi la gente se queda con el canal. No, pero venga, usted tiene un canal, ¿cuánta carne efectiva dio ese canal? Porque es muy distinto un canal a cuánta carne produjo, ¿no es cierto? También se ha mejorado mucho con este tipo de, de selecciones. Vení, otra pregunta que La había de por la ahí. condición corporal que preguntaba el señor, ¿cómo Bueno, lo hago? ¿Cómo lo hombre, mido? la condición corporal se mide, hay unas tablas para medir la condición corporal, eso ya es entrenamiento del ojo. Un animal, ¿cuánto está en condición corporal? 1, 2, 3, 4, 5. Los americanos lo hacen de 1 a 10 o de 2 a 10. Nosotros lo hacemos en ganado de carne de 1 a 5. Pero digamos lo que hay una tabla, un animal que esté en estas condiciones, 2, en estas otras es 3, en estas 4, ¿no es cierto? Ya en internet aparecen varias charlas de eso, aparecen varias cosas, puede investigarlo. Ahí está mi correo, alguna cosa o algo, o a través de usted me lo puede mandar y yo le puedo mandar algunas explicaciones o le puedo mandar una charla para que la vea. Hay una charla que solamente es de esa, de condición corporal, y eso es demasiado importante, eso es demasiado importante. Medir condición corporal, cada palpación, cada entrada al corral, cada cosa, medir palpación corporal, porque es que más que peso es palpación corporal, porque usted mide peso, pero una vaca de 450 kilos puede estar en condición corporal 3 y una de 450 puede estar en condición corporal de 4 y punta. ¿Por qué? Porque es una vaca chica, es una vaca compacta, es una vaca buena. La que está en condición corporal 3 y pesa 450 va a ser un elefante de 500 y punta de 600 kilos. ¿No es cierto? Entonces lo más importante es la condición corporal, no tanto el peso. La condición corporal es demasiado importante para tener en cuenta. Pero si lleváramos esa información a búfalas, ¿en qué cambia? Una pregunta.
por un amigo que está aquí presente, que él dice, Basilio, siempre me hablas de la vaca, y te olvidas de las búfalas. Yo creo que hablamos de animales, ¿verdad? Sí, mire, yo tengo muy poca experiencia con búbalas, pero para mí tiene que ser el mismo concepto. Para mí tiene que ser el mismo concepto, el mismo principio, que a la búfala habrá que permitirle menos, habrá que permitirle menos que a una vaca, tendrá unos parámetros distintos, pero el principio debe ser el mismo. Y el principio es no, no, yo tengo que sacar mis vacas de cuánto para abajo. No, usted tiene que empezar por sacar sus peores vacas. Cada vez sus peores vacas, porque si usted se apeta alguna cosa de sus peores búbalas, entonces yo no tengo mucho, eso no lo podrá decir Rodrigo Gaviria, que sabe más de búbalas. Yo de búbalas tengo muy poca experiencia, por decir que nada. Entonces tendrá, pero el principio tiene que ser el mismo. El principio tiene que ser apuntarle a la fertilidad de la búfala, aportarle a la condición corporal de la búfala, a cómo se mantenga mucho mejor. Ahora, hay vacas que se mantienen en baja condición corporal y son muy buenas productoras. También se ganó su puesto. Si se ganó su puesto, se ganó su puesto. Hay vacas que mantienen, sobre todo el ganado criollo, tiende a ser más fértil en menor condición corporal que el ganado Brahman, por decirlo de esa manera, y que otras razas. Pero, pero por ejemplo, es que mire las cosas. Ya tenemos búfalas con 500 y punta días de intervalo de parto, donde unos animales naturalmente son añeros. Y ya por medio de la selección, que la leche, por ganar mejores búfalas, ya tenemos búfalas de 500 y punta días y 600 días de intervalo de parto. Eso, ¿quién lo ha hecho? Nosotros. Eso le iba a comentar, que es una experiencia que viví con don Rodrigo en estos viajes que hicimos por la gira por aquí en Venezuela, que nos conseguimos eso, que por esa carrera desesperada por el aumento de la leche y por tamaños en las búfalas, ya las estamos dañando. Ya están perdiendo su naturaleza, condición que era la reproducción. Buscamos producción y ya vimos esos intervalos entre partos que usted nombra. Aprovecho, don Pedro, de decirle que Miguel Ángel Camargo dice, don Pedro, a su experiencia con razas criollas colombianas, ¿considera es posible usar Toro Velázquez para doble propósito? A ver, yo pienso que los ganados criollos no ponen leche, no ponen leche. Yo pienso que los ganados criollos ponen plata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener unas vacas, puede que con menor leche, es muy probable que les baje la leche a sus hijas, con menores intervalos de parto, vacas con menores costos de producción, vacas más longevas, con unos costos de producción menores, vacas que aguantan más cantidad de vacas por hectárea, rebajar tamaño de vacas, de esas vacas, un plus ultra que vemos en el mercado, que eso pesa una eternidad, eso pesa una cosa horrible, pesa más que un cargo de conciencia. Entonces, al rebajar todas estas cosas, vamos a producir más leche por hectárea. Y acuérdense que tenemos es que producir más leche por hectárea y no por vaca, ¿no es cierto? Y fuera de producir más por hectárea es a cómo produzco cada litro. A mí no me interesa, yo no puedo darme el lujo de ser el mejor productor de leche y no me quedan sino 10 centavos por cada kilo de leche, porque no es viable, no es rentable. Yo tengo que ser un productor que tenga un equilibrio entre la leche y la rentabilidad. Entonces yo pienso que los ganados, es más, los ganados, nosotros usábamos toros romosinuano para ponerle a las vacas Holstein, problema. Toda vaca Holstein que no se preñaba por inseminación, se le ponía toro romosinuano y eso quedaban preñadas de inmediato. Y todo eso se vendía como receptoras y eran unas receptoras excelentes, excelentes. Ahora, mire, por ejemplo, hicimos este cosa, había unas receptoras que no destetaban, esas receptoras no destetaban tan pesados los terneros, no destetaban los terneros tan pesados, sus embriones tan pesados porque no tienen tanta leche, entonces los destetaban más leche. Pero cuando el propietario, cuando el que empezó con eso, nos dijo, mire, me están destetando los terneros más livianos. Y le dije, venga, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto es el porcentaje de pegarle los embriones en estas con las otras con las europeas? Hicimos la cuenta y había un 12% más de preñeces en estas terneras, en esas romosinuanas por Holstein, que en las europeas. Y dijimos, ¿cuánto representan 12 terneros para usted? Aquí le bajamos como 10 o 15 kilos en la leche a los terneros en el promedio de esteto, pero se le metieron como 10 terneros, un 10% más de terneros porque eran mucho más fértiles, porque pegaban mucho más los embriones, eran mucho y se morían menos y había más viabilidad. Sacó
como el 11 y punta de terneros más con las receptoras criollas que con las receptoras europeas. Entonces, mire que es que simplemente nos vamos a la leche, al que más pese, más leche, más peso, más leche, más peso, más leche, más peso. No, hay demasiadas variables que hacen que esto sea más rentable que tener máximas producciones. Como decía por aquí Ramón Zambrano, lo que se muestra y se mide es lo que vale, ratificando eso. Don Sí. Pedro, mire, por aquí don Rodrigo nos ayudó con una explicación para William Aguilar. El PRB es el pastoreo racional Guasán, es un manejo con 1 o 2 cambios día. El PUAC es un pastoreo de ultra alta densidad, más de 5 cambios día para tener animales por metro cuadrado. Felicitaciones, don Pedro, de toda la gente que nos escuchó. De verdad que fue un programa extraordinario. Tuvimos una audiencia de hasta 75 personas en vivo escuchándonos. Se han mantenido más de 55 personas. No nos equivocamos, don Pedro. Mucha referencia de don Rodrigo de que iba a darnos una excelente y verdad quedamos con las ganas de que no sea este el único, sino que tengamos muchos más, don Pedro. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón de toda Venezuela y de todas las partes del mundo que nos vieron. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted por la invitación, don Basilio, a todos los presentes, a todos los que me aproveché de su tiempo, hombre. Les agradezco mucho, les pido disculpas por haberlo hecho aguantar tanto rato. A don Rodrigo, muchas gracias por la recomendación. Él después me va a decir, venga, ve, ¿cómo cuadramos eso? Yo lo conozco, pero mentira, don Rodrigo quería perdonar al gallo. Muchas gracias al gallo por la recomendación, hombre. Muy querida persona, lo quiero mucho. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y vuelvo y le digo a la gente que me disculpe, pero cuando me No, don paran a Pedro, hablar, gracias, mire, gracias mi de señora, Aveganar, mi señora, gracias mi de señora me Aveganar. dice, mi señora me dice, vos hablas de ganado todo el día. Y le dije, no, y por la noche también. No preocupe. Gracias de Aveganar, gracias de la Junta Directiva, gracias de los miembros fundadores, gracias a todo ese equipo grande de Acoganar que nos ha llevado a donde estamos. Muchísimas felicitaciones, gracias por todo, verdad que seguimos de la mano de ustedes porque como bien nos han enseñado ustedes, no hablemos mucho y enseñemos los resultados. Y los resultados hasta hoy son los que hemos tenido de haber seguido sus orientaciones. Don Basilio, ¿me oye? Ahora sí, Vuelvo y repito, no sé si esto está bien, si esto está mal, si hay otras formas de hacerlo, si lo que sea. Simplemente son experiencias mías y de nuestros compañeros de Acoganar, que son los que me han ayudado en esto y de los cuales me alimento tanto, de todos los compañeros de Acoganar y eso, que nos alimentamos tanto y nos ayudamos todos en este proceso. Estos son los datos, yo no sé si buenos o malos. Y como le digo, no hay animales malos, sino mal seleccionados y mal parados. Entonces, eso es lo que había para mostrar. Está muy a la orden el que quiera ampliar sus conceptos de alguna cosa, con muchísimo gusto. lo voy a seguir molestando, don Pedro, para que nos siga enseñando. Gracias por todo y le dejo los micrófonos para que se despida. Muchísimas gracias. Se le quiere mucho desde aquí de Venezuela. Listo, señores. Muchas gracias.